Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, aquí esperando a ver si alguien se conecta. Perfecto. Voy a probar a ver, compartir documento, ¿eh? Sí, Listo, doc, ya está. Ya estamos. Buenas tardes, doctor José. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve. sí, ya estamos. Listo. Hola, Saribel. Hola, buenas tardes. Hola, Saribel, buenas tardes. Bueno, me Bien, retiro. pues. Mucho éxito y bonita tarde. Gracias, Ale. Gracias, Sí, Ale. José. Hasta luego. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho, por favor, y lo siento, de Sí, verdad. muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, doctora. Hasta luego. Ok, bueno, les comento, ya estamos transmitiendo por en Facebook. A las personas que nos acompañen por Facebook, estamos esperando unos minutos a que llegue la hora establecida del seminario. Y bueno, estamos esperando también que se unan más personas con nosotros. Entonces, muchas gracias por estar acompañándonos y en unos momentos empezamos. Saribel, bueno, yo puse el póster, pero quiere ver si puede compartir su presentación. ¿Podemos hacer la prueba? Yo ya la probé. Sí, le comentaba a Saribel. Sí, a ver, le doy compartir. Ahí ya se ve. Perfecto. Sí, Sí, ya se ve. Ok, ahí Muy le bien. dije. Ya empezaron a llegar las personas. Tenemos a la doctora Covarrubias. Perfecto. Está ingresando Samuel también. Y bueno, ya tenemos a varias personas también en la sala. Creo que Samuel perdió la conexión. Pensé que ya ingresaba, pero parece que no. Bueno, hagamos algún comentario porque estamos transmitiendo. ¿verdad? Estamos transmitiendo. Pues yo creo que podemos invitarlos a la presentación del libro de la próxima semana. Ah, perfecto. En- y en Iztacala, en el aula magna, el próximo jueves 27 de noviembre, de 9 a 11 de la mañana, vamos a presentar un manual eh, que fue diseñado para eh, intervenir en casos de violencia o de acoso escolar. Lo estamos invitando a que pues, nos acompañen presencialmente
porque vamos a tener dos comentaristas internacionales, el doctor Mario Morales de Chile, un excelente colega, brillante colega, y no menos brillante también el doctor Julio César Caroso de Perú. También en los comentarios va a estar otro compañero de Iztacala, el doctor Eder Soto, y también completa, y más bien inicia toda esta presentación, la doctora Marisela Osorio. Pues con todo gusto les invitamos, reitero, les invitamos el próximo jueves 27 de noviembre, de 9 a 11 de la mañana, en el aula magna de la FES Iztacala. Y es importante recordarles que se pueden inscribir por PROSAP. Tenemos la actividad ahí para que puedan asistir y recibir la respectiva constancia. Entonces, todos invitados. El doctor Samuel sale y entra, parece que no puede. Voy a darle entrada a personas que están esperando que estaban en sala de espera, y entonces ya estamos aquí. Muy bien. Ustedes me dicen, empezamos 6:05, 6:10, esperamos un poquito más a las personas. Yo creo que sería 6:10 para que le demos oportunidad. Es viernes, es en la tarde, Ok. tienen por ahí algunas limitantes de transporte y esperemos que se reúnan muchos aquí con nosotros. Perfecto. Saribel y yo les vamos a compartir información sobre dos temas bastante difíciles, bastante polémicos e interesantes de abordar. Saribel nos va a aportar sobre los conflictos decisionales, sobre continuar o suspender parejas donde hay violencia. Y personalmente les voy a compartir cómo es mi propuesta, mi perspectiva de cómo prevenir, corregir causas, consecuencias de la violencia en las escuelas. Así es. Así es, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes se van uniendo. Creo que va a ser una jornada interesante, muy interesante, en la que podemos abonar a la comprensión de algunas, pues, situaciones que influyen en los temas que se van a presentar. Entonces, pero sí, yo estoy de la idea de que, como dice el doctor José Gómez, esperemos unos minutitos porque el tráfico es traicionero, ¿no? Y entonces, pues, dar oportunidad de que vayan pudiéndose conectar. Hilda, ¿desde dónde te conectas? Yo estoy en la ciudad de Toluca. Sí, eso ya lo sé, Saribel. Más bien le preguntaba a Ah, Hilda. perdón, perdón. Ya sabemos que el doctor Samuel Islas se conecta desde Cuautla, Lucía desde la Ciudad de México, Marisela desde el Estado de México, la doctora María Antonieta desde el Estado de México también. Nos vamos a tener una conexión con diferentes partes de la República. Hola, mi querido Pepe, hola, Caribel, muchas gracias por estar acá. Ahora ando en Tlaxcala, pero voy camino, pero sí estoy radico en Cuautla, pero andamos en Tlaxcala en este momento, así es que efectivamente es información bien valiosa y que estamos en el mes de prevenir la violencia contra las mujeres y las parejas y todo, Exactamente. entonces muy pertinente todo este trabajo que se hace desde el Consejo Mexicano. Y gracias a la doctora Osorio también por todos estos esfuerzos de coordinar trabajos tan importantes.
Muy bien, estamos esperando, Sami, a que sean las 6:10 para poder Ujú. empezar. ¿Sí? Sí, claro, claro, claro. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y cómo están por allá? ¿A quién le preguntas, Samuel? Muy bien. A todos los que están por acá, Arturo, a Pepe, Mari, Todo Sari. bien. Pues andamos con mucho trabajo porque ahorita andamos preparando la presentación del nuevo libro, del 10º Ujú. libro que voy a presentar la próxima semana. Y pues vamos a estar con colegas muy relevantes para comentarlo. Sí, 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 muchas felicidades, todo un trabajo extraordinario y que debe de conocerse, creo que en todos los rincones de nuestro país para ir mitigando todas las violencias en las escuelas. Es un tema muy alarmante para todos. Pues ya lo estamos retomando para el doctorado y diplomados, maestrías en varios países de América Latina. Están, por supuesto, Ujú. modestamente estamos contribuyendo a esos programas. Sí, sí, lo Eh, sé y muchas felicidades, doctor. Sí, falta un minuto para que se dé el banderazo de salida. Sí, Hilda no nos dijo de dónde se conectaba, Arturo o María Antonieta. Ah, perdón. Hola a todos. Yo realmente los encontré, estaba viendo algún congreso y vi y se me hizo muy interesante. Yo soy estudiante de la carrera de psicología, eh, Ujú. pero me quiero especializar realmente en ayuda a todo lo que es en violencia doméstica, violencia de género, y se me hizo un tema muy interesante y por eso me uní. Excelente, ¿no? Pues bienvenida, Hilda. ¿En qué Gracias. parte del país te conectas? En este momento León, nos mudamos mucho, así que puedo decir que en este momento en León, pero en los próximos meses ya estaré en Puebla y así estoy. Pero estoy en León en este momento. Excelente. ¿Y en dónde estudias la carrera de psicología? En la Universidad de Guanajuato. Perfecto, muy bien. No, pues maravilloso y qué bueno y ojalá que te puedas unir al Consejo Mexicano de Psicología para poder formar parte de este gran gremio que estamos ya en todo el país. En estos momentos tenemos representatividad en los 32 estados del país. Sí, sería maravilloso tenerte por acá. Esa es la idea, sí, esa es la idea y quiero hacer mucho voluntariado y me interesa mucho este tema. No sé si me quiero preparar lo mejor y ahora que vi que iban a hacer esto, sí, yo pensé que iba a haber mucho quórum, pero veo poca gente, pero aún así que bueno, los pocos, pero con muchas ganas. Y además se transmite por Facebook, entonces gran parte del impacto que tenemos se va ampliando en redes sociales porque se queda ahí grabado. Entonces, sí tiene un muy buen referéndum después. Claro, pues Ujú. adelante, sí, aquí estoy con mucho. Gracias, Hilda. Nada. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar. Hola, doctora. Hola, yo los saludo rápidamente. Soy María Antonieta Covarrubias. Trabajo en la FES Iztacala en el ámbito de educación. Y bueno, pues estoy aquí porque cada vez hay más problemas de esta índole en nuestro campo. Entonces, pues veamos qué podemos aportar, apoyar para a su vez ayudar a muchos otros. Por aquí andamos. Muchas gracias, Claro. doctora. Bienvenida. Bueno, si les parece bien, entonces vamos a empezar. En nombre del Consejo Mexicano de Psicología, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo seminario nacional del Grupo de Trabajo 19, Psicología de la Violencia, de precisamente el Consejo Mexicano de Psicología. Nuestro seminario de hoy está titulado Intervención psicológica en víctimas y agresores de violencia en relaciones escolares y amorosas. Y como primera parte, le voy a ceder la palabra al presidente del Consejo Mexicano de Psicología para que nos dé la bienvenida. Adelante, doctor Samuel, por favor.
Muchísimas gracias, doctora Osorio. Bien, pues muchísimas gracias a nuestros grandes ponentes que tenemos el día de hoy. Un tema que el Consejo Mexicano de Psicología no solamente se ha preocupado, sino ocupado al tener especialistas tan importantes en dar ese tipo de seminarios. Efectivamente, esperaríamos que se fueran uniendo cada vez más colegas a no solamente a este espacio, sino a todo el movimiento que tenemos. Trabajamos a través de grupos de trabajo, de 30 grupos de trabajo en estos momentos y será muy importante. Y cada mes tenemos un evento diferente, ya sea nacional o internacional desde el Consejo Mexicano de Psicología. Y pues agradecerles a todos y todas por estar aquí, ¿no? Y bueno, siendo las 18 horas con 14 minutos, damos por inaugurado este evento, este seminario nacional, para que tengamos gran información. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí nos estaremos encontrando. Gracias, doctora Saribel, por su participación. Gracias, doctor José Gómez. Y devuelvo el micrófono a la doctora Osorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues sin más preámbulo, les presento a la maestra Imelda Saribel Orozco Rodríguez. Ella es maestra en psicoterapia Gestalt por la Universidad Siglo XXI, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un diplomado en tanatología y en intervención en crisis por la misma universidad, así como en prevención de la violencia e incremento de la seguridad ciudadana por la Fundación Carlos Slim. Cuenta con certificación en el estándar de competencias Conocer, ECO 539, atención presencial de primera instancia a mujeres en situación de violencia. Ha sido coordinadora en instancia municipal de atención a mujeres. Cuenta con experiencia en la docencia desde el 2013, así como en diversos puestos de administración pública estatal y municipal. Es editora general de la revista Psicología Sin Fronteras desde el 2022 a la fecha. Ha sido jefa del Departamento de Educación Continua y a Distancia y coordinadora de tutorías del 2018 al 2022 en la FACICO. Actualmente se desempeña como docente y como coordinadora de planeación y evaluación en la Facultad de Ciencias de la Conducta y cursa el programa de doctorado en psicología en la misma facultad. A su vez, es psicoterapeuta individual y familiar desde el 2007. Bienvenida, maestra Orozco. Adelante, vamos a escucharla. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este trabajo tan interesante. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Bien, pues primero que nada comentarles que este trabajo forma parte de un trabajo más extenso que, como efectivamente lo dijo la doctora Osorio, forma parte de la investigación que estoy haciendo para obtener mi grado de doctorado en psicología. Entonces, la investigación tiene que ver con la atención a las mujeres que viven violencia. Esto, pues evidentemente la inquietud surge primero porque la Organización Panamericana de la Salud hace referencia a que la violencia en contra de las mujeres es un problema de salud pública. Se estima que la manifestación más prevalente de este tipo de violencia es en la pareja y que además el 38% de los homicidios de mujeres a nivel mundial son perpetrados por sus compañeros sentimentales. Esto pues es a nivel mundial, ¿no? Pero además en América Latina y el Caribe, entre el 20 y 29% de las mujeres son víctimas de violencia en el ámbito de la pareja. Y en México, un aproximado de 44 mujeres por cada 100 ha experimentado violencia a lo largo de su relación de pareja. Perdón, maestra, no estamos viendo la presentación en la pantalla completa. ¿Podríamos darle presentación? Ajá. A ver nuevamente. En pantalla, ajá. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, y
Entonces decía, bueno, pues evidentemente la inquietud surge por el problema tan importante que significa la violencia hacia la mujer y sobre todo la violencia en la pareja. La violencia en la pareja, pues digo, la pareja tiene diferentes manifestaciones. Una es la conyugal, otra es el concubinato, que tiene que ver con la convivencia por más de 2 años con la pareja, la cohabitación, y el noviazgo. Y aunque en la época contemporánea pudiéramos pensar que el noviazgo es una figura quizás un poco obsoleta porque es bastante tradicional, ¿no? Al final del día, a lo largo de la historia, el noviazgo se entablaba con el fin de llegar al matrimonio. Y hoy por hoy, los derechos ganados por las mujeres y la libertad sexual, pues hace que se manifiesten o si se caractericen otras formas de relación de pareja. Sin embargo, hay investigaciones que han encontrado que aún en esta época las personas seguimos aspirando al noviazgo como una relación más íntima, más duradera, sobre todo en cierto rango de edad. Y entonces la inquietud surge justamente de cómo se vive la violencia en el noviazgo y además de por qué las mujeres jóvenes tienen dificultad para dejar las relaciones de noviazgo. Eh, yo, como decían en la presentación, soy psicoterapeuta y en mi consulta me toca atender a mujeres que son jóvenes, que ya terminaron su carrera, que son independientes económicamente, a veces incluso independientes residencialmente, no cohabitan con su pareja, se dan cuenta de que están viviendo violencia en su relación y aún así les es difícil soltar la relación, cortar el vínculo, y es por eso que llegan a mi consulta. A partir de ahí surge entonces la inquietud de esta investigación. Este documento que yo les voy a presentar es una revisión narrativa que se hizo con la finalidad de justificar y sustentar el planteamiento del problema de la investigación. Entonces, una bueno, la pregunta en esta investigación documental es si existen elementos para inferir la posible relación entre la soledad, el conflicto decisional y la permanencia de mujeres jóvenes en relaciones de noviazgo violentas. Esto porque cuando vienen las mujeres a la consulta porque son conscientes de la violencia y quieren cortar el vínculo, tarde o temprano en el proceso terapéutico emerge el tema de la soledad. Entonces, mi hipótesis pues es que justo el conflicto decisional se ve marcado por esta percepción de soledad. Entonces, pues para ver si ya había pues algún antecedente respecto de estas variables, y si había una relación entre ellas, se hizo una búsqueda en bases de datos de Alnet y Cicielo durante los meses de abril y mayo de 2025. Los criterios de inclusión de los artículos fueron revistas que fueran producto de estudios empíricos y de acceso abierto, que hubiesen sido publicados en idioma español en un periodo de 2010 a 2025 y que incluyeran en el título o en el resumen las palabras clave. Este es el diagrama de búsqueda. Al inicio de la investigación, pues se identificaron 429 documentos en Cicielo y 190 perdón, al revés, 429 en Dialnet y 190 en Cicielo. Se hizo un cribado para eliminar los duplicados, los que no contuvieran las palabras clave, etcétera, y tras eliminar los elementos duplicados, nos quedamos con 601, perdón, eran 601, excluimos 564, pero me encontré con la dificultad de que la investigación respecto de conflicto decisional es muy poca y respecto de la permanencia en mujeres en violencia de pareja, en relaciones con violencia de pareja, también eran muy pocos. Entonces lo que hice fue atender a la técnica por bola de nieve y a partir de ello sumamos 6 artículos. Eso hizo un total de 45 artículos analizados. Las variables que nosotros estábamos o que estaba buscando pues es justamente la violencia en el noviazgo. En esta búsqueda, los artículos que se revisaron, 17 de ellos trabajaron con una muestra de ambos sexos
y la edad media de las muestras estaba entre los 19 y los 23 años. Para el análisis de la información respecto a violencia y noviazgo, se categorizó la información en la categoría prevalencia, factores de riesgo individual, familiar, social, factores de protección y la experiencia por género. Respecto de la prevalencia de la violencia en el noviazgo, pues hay información contrastante. Mientras hay unos artículos que hablan de una alta prevalencia de la violencia, hay otros que hablan de una baja prevalencia en la violencia. Esto puede obedecer pues a los instrumentos utilizados, pero también a la perspectiva con la que se hace el levantamiento de la información. Uno de los hallazgos en estos artículos es que se encuentra mayor presencia de violencia psicológica, seguida de la económica y finalmente la sexual. Entre los factores de riesgo está en la parte individual, tener alguna discapacidad, consumir drogas, el número de parejas, las escapadas de casa y los intentos de suicidio. Se encuentra que cuando estos factores están presentes, es más probable que la mujer sea, o el hombre, porque al final del día hubo muestras mixtas, sean víctimas de violencia. Entre los factores de riesgo emocional está la dependencia emocional. Está, sobre todo en este ámbito de la dependencia emocional, la variable temor a estar sola incrementa la probabilidad de ser víctima de violencia en la pareja. Y por supuesto la autoestima. Entre mayor autoestima, menor probabilidad de vivir en una relación de pareja violenta. Entre los riesgos, entre los factores de riesgo familiar está haber presenciado la relación conflictiva entre los padres, la naturalización de la violencia, que en muchos casos, por supuesto, pues tiene que ver con justamente haber vivido en entornos en los que la violencia se ejerce y eso hace que la violencia se perciba como normal. Y esto se nota porque al contestar los instrumentos, hay mujeres que dicen que no han vivido violencia, pero cuando contestan algunos de los ítems, que es, por ejemplo, si te han alzado la voz o si te han, no sé, insultado, ellas señalan que sí, pese a haber afirmado que no habían sufrido violencia. Eso habla de la naturalización justamente. Y otro factor que incrementa la posibilidad de vivir la violencia en la pareja es haber vivido violencia en la infancia, sea violencia familiar o sea violencia escolar. Dentro de los factores de riesgo social están las actitudes sexistas y el doble estándar sexual. Por lo que hace al conflicto decisional, estos estudios afirman que hay una prevalencia del 64% en conflicto decisional. Sin embargo, es importante observar aquí que el conflicto decisional no se ha estudiado para la permanencia en relaciones de noviazgo y menos aún en relaciones de noviazgo en las que existe violencia. Las investigaciones sobre conflicto decisional que encontré tienen más bien que ver con un conflicto decisional que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, tratamientos en salud, sobre todo con tratamientos para bajar de peso y con decisiones escolares. Entonces, pues esa es una salvedad que tendría que tener en cuenta, pero es interesante observar justamente que de los estudios respecto del conflicto decisional, pues se encuentra que un 64% de las personas que participaron en estos estudios presentan conflicto decisional respecto de cualquiera de los temas que mencionaba. Una variable interesante o un factor importante es que a menor nivel de escolaridad, mayor conflicto decisional. Además, contar con información experta facilita la toma de decisiones y por lo tanto disminuye el conflicto decisional. Un elemento que a mí me parece muy importante, justamente a partir del tema que quiero abordar o que quiero comprobar en mi tema de investigación, es que sentir que se tiene apoyo influye en la disminución del conflicto decisional. Como yo les decía, bueno, pues yo estoy pensando que el conflicto decisional es un factor que se presenta en el vínculo de pareja en donde existe violencia. Entonces, encontrar que el apoyo influye para disminuir el conflicto,
pues es un elemento que nos da o que me permite hacer inferencia de que efectivamente la soledad puede tener relación en ese conflicto para permanecer en la relación. Respecto de la investigación de permanencia en relaciones violentas, uno de los hallazgos más importantes pues es que esta permanencia se ha estudiado muy poco en cuanto a las relaciones de noviazgo. Hay mucha investigación que tiene que ver con por qué las mujeres permanecen en relaciones de matrimonio o conyugales. En ese sentido hay mucha información. Sin embargo, de la permanencia en la relación de noviazgo no. Y aquí pues es importante esta parte porque cuando hay una relación conyugal, algo que sucede o que se ha encontrado en estas investigaciones es que esa decisión de desvincularse tiene mucho peso, por ejemplo, el hecho de que haya hijos. Cuando hay hijos es mucho más difícil tomar la decisión de romper el vínculo. Cuando hay una economía vinculante, ¿no? O cuando la mujer es dependiente económicamente del hombre. Y por supuesto, el factor residencial. En muchas ocasiones las mujeres que viven en un matrimonio en el que se ejerce violencia, pues tienen la dificultad de salir de esa relación porque no tienen a dónde ir. Entonces, aunque no hay investigación respecto de la permanencia en relaciones de noviazgo en mujeres jóvenes, me parece que la información que arrojan estas investigaciones de la permanencia en relaciones conyugales es importante, porque además encontramos elementos que nos permiten seguir haciendo esa inferencia y encontrando que quizás sí tiene sentido la relación entre las variables que he propuesto en mi proyecto. Y entonces aquí encontramos que entre los factores emocionales que influyen para que las mujeres se queden en esas relaciones conyugales en las que viven violencia es el miedo al fracaso, la culpa y la vergüenza. Estas tres emociones prevalecen en muchas de las investigaciones que indagan esta permanencia. El miedo a la idea de poner fin a la relación, miedo en muchas ocasiones a un futuro en soledad, miedo a no encontrar pareja nuevamente y además en estas investigaciones se encuentra que 49% de las mujeres afirman que no soportarían la soledad. Entre los factores cognitivos se encuentran las creencias de que el amor supera los obstáculos, por ejemplo, también la creencia de que él va a cambiar o la creencia de que él sin ellas, pues pues no va a poder, ¿no? Creencias de que eso, él va a cambiar y sobre todo creencias en que no van a poder salir de esa relación y no van a poder subsistir más allá de la relación. Entre los factores sociales que influyen para esa permanencia en las relaciones de matrimonio en donde hay violencia, se encuentra la ausencia de apoyo familiar. La presión familiar, esta presión de que pues tú decidiste casarte y ahora te tienes que aguantar, o la presión de que tienes que arreglar las cosas en esa relación, o incluso el consentimiento de la conducta violenta por el círculo social, es decir, la familia, los amigos, el contexto alrededor, no está en contra de la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer, e incluso, pues eso, la consienten, están de acuerdo con ella. Pues otro factor muy importante es la falta de protección social, instituciones a las cuales acudir en el caso de que decidiera dejar la relación y el aislamiento social. Como hay esta ausencia de apoyo familiar, esta presión familiar, incluso el consentimiento de la conducta violenta, pues las mujeres tienden a no tener con quién compartir esta situación que están viviendo y tienden a aislarse cada vez más. Entre los factores sociocognitivos están las expectativas de género. La expectativa de que una mujer, una vez que se casa, pues tiene que permanecer en esa relación, si no, efectivamente puede como juzgarse como un fracaso. La expectativa de que la mujer tiene que estar en pareja, de cumplir con la foto familiar, son factores sociocognitivos que influyen para que las mujeres decidan permanecer.
Y otro elemento sociocognitivo importante, pues es que la identidad de la mujer, bueno, se encuentra en estas investigaciones que la identidad de la mujer está marcada por el éxito amoroso. Es decir, cuando alcanzas a tener una relación en la que puedes casarte y permanecer casada hasta que la muerte los separe, pues evidentemente eso hace que las mujeres piensen que son mujeres y son valiosas a partir de ese éxito amoroso. Dentro de los factores materiales está la ausencia de recursos económicos. Aquí hay hallazgos muy interesantes de, por ejemplo, cuando las mujeres en esa relación conyugal trabajan, sus ingresos son hasta un 50 o 60% menores que los ingresos de los hombres, pues evidentemente tienen más acceso a trabajo informal y pues esa falta de recursos influye para que tome la decisión de permanecer en esa relación. Las condiciones laborales precarias, insisto, es más común en las mujeres que el trabajo sea informal, sin prestaciones, con un salario precario, en condiciones precarias, por ejemplo, de horario, etc. Y otro factor material muy importante es la dificultad de acceso a recursos comunitarios. Algunas de las mujeres de estas investigaciones expresan que no saben a dónde pudieran ir en el caso de que dejaran la relación y que en todo caso el único espacio que ellos consideran como viable es a la casa de un amigo o de un familiar, pues con todo lo que ello dificulta, ¿no? El poder salir adelante. Respecto de la soledad, pues se encuentra que la prevalencia de la soledad, hay una investigación muy interesante que se hizo con muchos países y en la mayor parte de estos países se observó un incremento de la percepción de soledad en un 97.29%. Algo muy interesante de estos artículos también es que se observa mayor prevalencia de percepción de soledad en mujeres adultas mayores y en mujeres adolescentes. Entre los factores de riesgo para esta percepción de soledad está el estrato socioeconómico. A menor estrato socioeconómico, mayor percepción de soledad. El elemento, el factor vivir sola, también es un factor que incrementa la percepción de soledad. No tener pareja, no tener ingresos o tener muy bajos ingresos también incrementa esa percepción. Y el aumento de horas de uso de redes sociales. Estos factores de riesgo, pues son hallazgos en muestras mixtas. Sin embargo, insisto, pues es interesante que también estos artículos hablan de mayor prevalencia de percepción de soledad en mujeres y mayores y adolescentes. La variable soledad se correlaciona en estos estudios con otras variables, como la somatización. Quien tiene mayor percepción de soledad llega a presentar más síntomas que tienen que ver con pues, situaciones de salud mental. También quienes tienen mayor percepción de soledad tienen mayor percepción de mala salud. Y la depresión y la ansiedad se correlacionan con esta soledad al grado de que el 40% de las personas que tienen percepción de soledad alta han llegado a tener diagnósticos de depresión o ansiedad. En cuanto a la relación de la soledad con la ideación suicida, los hallazgos son contrastantes. Mientras hay algunos artículos que encuentran una relación entre la percepción de soledad y la ideación suicida, hay otros que no encontraron ese factor vinculante. Y bueno, finalmente, respecto de la soledad, pues es importante rescatar lo que decía al inicio, la soledad tiene mayor incidencia en las mujeres. Incluso las mujeres tienen una percepción mayor de soledad familiar, conyugal y de apoyo social. Y además expresan una mayor aversión a la soledad en comparación con los hombres, aún estando en pareja. Las conclusiones a las que pudiéramos llegar o pudiera llegar a partir de esta investigación, pues es que pareciera que hay un círculo recursivo entre algunas de estas variables. El miedo a la soledad, pues sobre todo influye en el miedo a no encontrar pareja nuevamente y puede estar incrementando, es decir, esta percepción de soledad.
hay el miedo a la soledad por alguna razón mayor en las mujeres que en los hombres, pero si entonces la mujer teme no encontrar pareja, si termina un vínculo de noviazgo en donde hay violencia, pues eso puede incrementar no solo la percepción de soledad actual, sino quizás la percepción de soledad a futuro. Si eso se relaciona o lo aunamos con las creencias del amor romántico, en donde hay una media naranja que nos puede complementar, etcétera, pues evidentemente eso hace que probablemente se incremente esa percepción de soledad. Luego, al terminar la relación, pues vimos cómo se puede vivir con vergüenza o con una interpretación de que se está fracasando justamente por esas creencias de amor romántico o por esta expectativa social respecto de la mujer en el vínculo de noviazgo y posteriormente matrimonial. Y entonces esa sensación de fracaso, si termina con el vínculo, pues evidentemente puede también incrementar la percepción de soledad, pero además veíamos cómo la identidad de la mujer está muy relacionada con esas creencias de amor romántico, con ese éxito amoroso, y que entonces al momento de querer romper un vínculo de noviazgo pudiera estar ahí vulnerando justamente su identidad. Eso puede favorecer la dependencia, que además es un riesgo que incrementa la posibilidad de vivir la violencia en el noviazgo o de que ésta se incremente. Y si a ello aunamos la falta de apoyo familiar y el cada vez mayor aislamiento de la mujer, pues eso, insisto, vuelve a generar este círculo en donde la mujer no logra decidir salir de la relación. Finalmente, si hay una soledad estructural en donde la mujer tiene más dificultad para incorporarse en el ámbito laboral formal, y cuando logra esa incorporación hay situaciones precarias, pues esa soledad se vive, además una soledad estructural, y pues ahí se forma el círculo recursivo que va incrementando la soledad y va ampliando el conflicto decisional. Finalmente, y en función del objetivo que perseguía esta investigación, que es justamente encontrar si hay una relación entre las variables planteadas en la hipótesis, pues se puede concluir que sí, que la soledad y el conflicto decisional, aunque no han sido integrados en una sola línea de investigación sobre la violencia en el noviazgo, pues ambos factores parecen interrelacionarse en la permanencia de mujeres en relaciones violentas, por lo que se hace necesario profundizar empíricamente en esta investigación, con el fin de que una vez comprendida la problemática, el fenómeno, se puedan diseñar estrategias de prevención y acompañamiento psicológico que ayuden a resolver ese conflicto decisional. Pues esta sería lo que tengo para compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Orozco. Hay algunas preguntas ya por aquí que, si les parece bien, las dejaremos a el final de nuestra, después de haber escuchado al doctor Gómez. ¿Sí? Entonces, tengo el gusto ahora de presentarles a el doctor José Gómez Herrera con nuestra segunda ponencia del día de hoy, que se titula "Cómo prevenir o corregir el origen, los participantes, las causas y las consecuencias de la violencia escolar". Les leo un breve currículum del doctor. Él es licenciado en Psicología por la FES Iztacala, tiene una especialidad en docencia universitaria, tiene una maestría en neurociencias también por la UNAM, es magíster en investigación por la Universidad de París, Descartes, Francia, y también hizo el doctorado en esta universidad. Es profesor titular de tiempo completo de la FESI en la UNAM y responsable del Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria del Desarrollo Humano y el Ambiente. Además, es y ha sido asesor y sinodal de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y tiene más de 10 libros publicados, y entre los más actuales está el Manual contra el acoso y la violencia escolar.
Le damos la palabra, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Tengo el gusto de presentarles. Doctor, perdón. Exacto. Es lo que le iba a decir. Adelante. Sí, para este segundo Seminario Nacional sobre Psicología de la Violencia, eh, titulado Intervención Psicológica en Víctimas y Agresores de Violencia en Relaciones Escolares y Amorosas, me voy a permitir referirles que todo tiene que ver con las emociones y los afectos. Ahí está el origen de la violencia en las escuelas y podría decir que también en las parejas. Entonces, me voy a permitir desarrollar unas cuantas ideas respecto de lo que es inteligencia emocional y autorregulación afectiva, pero en particular en docentes y alumnos. Empiezo por decir que está fundamentado en al menos 3 de los libros más recientes que tenemos, mi colega Luis Hernández y yo, y el más reciente es el Manual contra el Acoso y la Violencia Escolar o en la escuela, que será, por cierto, presentado en Iztacala el próximo jueves 27 de noviembre de 9 a 11 de la mañana en el aula magna. También fundamento esta plática en otro libro que se llama Violencia Escolar, Alternativas para la Escuela, que fue publicado en el 23. Y Violencia Escolar, Alternativas, pero esta vez para la familia, que fue publicado en el 2022. Empiezo con ideas provocativas para algunos de ustedes. Idealmente, el alumno y también el docente tienen esta relación. Uno puede decir que el alumno quiere aprender, que estudia y cumple sus deberes, que reconoce como guía moral y académico a su profesor o profesora y se relaciona con sus compañeros y profesores con respeto, cordialidad y corresponsabilidad. Esto es lo ideal. También, idealmente, un docente sabe lo que enseña. Enseña con técnicas didácticas. El docente genuinamente quiere enseñar a sus alumnos y además crea un ambiente de respeto, cordialidad y corresponsabilidad. Pero la realidad es muy distinta. Un alumno solo aprende cuando quiere aprender, no cuando le enseñamos, sino solo cuando quiere aprender. Estudia y cumple cuando quiere aprender. Bueno, a veces cumple por obligación, pero como no lo hace por motivación y porque quiere aprender, pues solamente está cumpliendo y a veces simulando que cumple. También podemos afirmar que se deja guiar solo cuando reconoce a su docente como experto moral y académico. Es decir, que tenemos ahí implícitamente toda una valoración de cada alumno respecto de sus profesores para evaluarlos y aceptarlos o rechazarlos como experto moral y académico. Y en la relación con sus compañeros, los respeta a sus compañeros y docentes solamente cuando ha desarrollado habilidades sociales y valores morales. Pero no todos los alumnos han desarrollado habilidades sociales y no todos tienen los mejores valores. Mientras que un docente en realidad solo aprende su materia cuando genuinamente quiere enseñar. Se apoya en técnicas didácticas cuando le interesa enseñar y crea un ambiente de respeto, amabilidad y corresponsabilidad solo cuando es consciente
de que es un guía y modelo moral y académico. Podríamos decir un guía moral y un guía académico, o un modelo moral y un modelo académico, como guste. ¿Cómo interviene la inteligencia emocional para describir y prevenir el origen, los participantes, las causas y las consecuencias de la violencia en las escuelas? ¿Cómo interviene la inteligencia emocional? Bueno, en primer lugar, reconociendo que se aprende y se desarrolla con la guía de alguien que enseña, retroalimenta, corrige o complementa al aprendiz. Este puede ser un hermano, un padre, una madre, los abuelos, los tíos, alguien que genuinamente está interesado en enseñar a el niño o niña. Pero no siempre quien enseña tiene las mejores habilidades y los mejores valores. Debemos reconocer que una deficiencia estructural es que no se aprende a ser padre y madre antes de que biológicamente se tenga un hijo o se adopte un hijo. Eso quiere decir que aprendemos improvisando y aprendemos recuperando lo que vivimos como hijos o lo que observamos de la relación entre padres e hijos, participando en actividades familiares, escolares, sociales y laborales, porque debemos reconocer que no solamente son modelos y guías la familia, también los profesores, los compañeros en las escuelas, los vecinos, los amigos y los compañeros de trabajo. Un docente o un alumno con inteligencia emocional, o sea, lo ideal, identifica, controla y expresa lo que muchos autores han reconocido como las emociones básicas: felicidad, tristeza, enojo, rechazo o repulsión y miedo. Autores como Goleman nos señalan que quien tiene una identificación, control y expresión adecuada de estas emociones tiene inteligencia emocional. Pero no es nada sencillo. Y cuando no logramos dar la respuesta, más bien la emoción más adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada, es cuando demostramos que tenemos ahí algunos bachecitos o algunas faltantes o carencias de inteligencia emocional. ¿Quién no ha perdido los estribos y se ha enojado de más y ha soltado un insulto, un golpe, una expresión, alguna expresión o algún comportamiento fuera de tono con la persona no indicada? Muchas personas que se enojan en sus trabajos regresan y agreden, insultan, violentan a su pareja o a sus hijos, porque no han desarrollado inteligencia emocional, porque si no se enojarían directamente con el compañero, con el jefe, con los que participan en las relaciones laborales. Como también a veces lo que ocurre es que los niños y niñas que viven violencia o situaciones violentas en sus familias no aprenden a diferenciar los contextos y continúan con comportamientos defensivos o violentos dentro de los escenarios escolares. Entonces ahí vemos cómo hay una contaminación o una demostración de que falta diferentes grados de inteligencia emocional. Lo mismo con el miedo.
¿Quién no ha tenido un ataque de pánico frente a una enorme arañita de 1 centímetro? Yo conozco personas que casi llegan al desmayo y gritan y corren y demás al ver un insignificante insecto, pero para ellos emocionalmente es enorme y peligroso. Lo mismo podemos decir en personas que no pueden manejar o reconocer, identificar y controlar su tristeza y pasan de la nostalgia a un estado depresivo y a veces incluso con ideas suicidas. Entonces, por ahí faltaría mucho identificar, controlar y expresar funcionalmente este tipo de emociones. Por otro lado, con autorregulación afectiva, que implica conocer, comprender y manejar afectos y sentimientos positivos y negativos, se denomina inteligencia afectiva o autorregulación afectiva, más específicamente. ¿Cómo se aprende? Pues participando en tareas familiares, escolares y sociales, donde vamos aprendiendo los estilos de relación y los modos, las formas de cómo hacerlo más funcional dentro de cordialidad, de respeto, empatía y dentro de la legalidad. Estableciendo relaciones empáticas y cordiales con la familia, los compañeros en la escuela, los profesores, igualmente tomando decisiones responsables, que eso implica analizar y anticipar consecuencias y también implica elegir. Y esto solo se aprende después de un elaborado proceso de desarrollo de las áreas prefrontales y frontales de nuestro cerebrito. Además de que vamos reconociendo nuestro grado de responsabilidad y si nos equivocamos, corrigiendo errores. Personalmente creo que cuando tenemos un error y nos detenemos a analizar por qué fue, qué nos faltó, qué habilidad, qué conocimiento es inacabado, incompleto o no existe, aprendemos mucho más que teniendo un acierto. Es decir, quien reconoce sus errores, los analiza y los corrige, aprende tanto o más que teniendo aciertos. Con autorregulación afectiva, como ya les había dicho, identificas, controlas y expresas y corriges, aquí vamos, amor, placer, deseo, amistad, empatía, solidaridad, pero también tenemos envidias, celos, rencores. Desarrollamos autoestima y aquí lo deseable es que sea alta. Y también, como ya señalé, vemos errores e inhabilidades. ¿Cómo es que se da todo este aprendizaje de control de emociones y de afectos? Pues en un proceso que empieza en el nacimiento. Y todos los que hemos sido padres o madres sabemos que desde el nacimiento enseñamos o nos enseñan a percibir, expresar y controlar acciones, emociones, afectos, actitudes e incluso pensamientos. ¿Y quién lo hace? Los que nos rodean, los que nos cuidan, los que pues son la mamá en primer lugar, en segundo lugar el padre, si tenemos hermanos, si tenemos abuelos, si participan de nuestra crianza los tíos, a veces participan empleadas o empleados. Ese es el primer momento. Con el nacimiento se inicia porque es un proceso de aprendizaje. Sintéticamente, con guía de otros, generamos y corregimos emociones. En otro momento, esto ya son como antecedentes, es como, a veces se utiliza la analogía de muñecas rusas que van ensambladas una
después de otra, pero me he encontrado que también las pirámides mexicanas fueron construidas así. Se hace una pirámide pequeña y cuando se crece, se tiene un mayor desarrollo, se construye una pirámide encima de la otra, no la parte superior, sino abarcando, ensanchándose hacia los lados, hacia arriba. Entonces también es otra analogía interesante. Tenemos como tercer momento que ya somos capaces de reconocer, comprender y valorar las acciones, emociones, afectos y pensamientos de otros y también de nosotros mismos. Queremos insistir en esta parte con la idea que tiene Vygotsky de que todo proceso psicológico surge, nace en la relación interpersonal, para convertirse después en un proceso intrapersonal. En otro momento, por nosotros mismos reconocemos, comprendemos y valoramos las acciones, emociones, afectos y pensamientos de otros y de nosotros mismos. Eso ya se lo había dicho, está repetida la imagen. Para llegar al momento cumbre donde aplicamos nuestro criterio, elegimos nuestras acciones, identificamos nuestras emociones, las graduamos, las aplicamos funcionalmente, igual que los comportamientos, conocimientos, pensamientos, actitudes y afectos. Esto implica autorregulación. Autorregulación es desarrollar procesos de autonomía, de autosuficiencia, de independencia. Finalmente, puedo comentarles, compartirles que la educación emocional y afectiva, donde se desarrolla conocimientos y habilidades, son lo que corrige o instaura correctamente habilidades y conocimientos emocionales y afectivas que dan una buena relación, una relación de calidad, una relación nutricia en la familia y después, posteriormente, en escenarios como la escuela, las relaciones sociales o los trabajos. Y esta educación emocional y afectiva desarrolla habilidades intrapersonales, interpersonales, en primer lugar, y después se desarrolla a nivel de relaciones intrapersonales. Lo que tenemos con alguien que desarrolló inteligencia emocional y autorregulación afectiva es que tiene un autoconocimiento, una autovaloración, una autoestima y una motivación creada en la relación con otros, pero aplicada de manera personal. Eso se llama autorregulación. Alguien que decide por sus propios criterios, sus propios valores, sus propias expectativas de vida. Y establece relaciones de respeto, empatía en la convivencia o competencia o colaboración en los diferentes escenarios donde participa, con comportamientos, actitudes y afectos regulados por valores, costumbres dentro de un marco de legalidad. Es un poco largo y un poco amplio en los contenidos. Esto lo estoy desarrollando en el próximo libro que publicaré sobre la transición o el paso de la inteligencia emocional a la autorregulación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy interesante todo estos aspectos desarrollados. Si les parece bien, entonces pasamos a las preguntas. Tenemos varias preguntas en Facebook, en nuestra transmisión. Voy a proceder a leerles las preguntas que están primero aquí en el chat de Zoom. Entonces, nos preguntan a la maestra Orozco, ¿logró encontrar alguna prevalencia entre las comunidades rurales
y diferencias con las urbanas, maestra? ¿Hay diferencias? No hay esa distinción entre los artículos que revisé. No se hace la distinción en comunidades rurales y urbanas. No. Ok. ¿Cuál sería una variable que me parece bastante importante? ¿No? Muy, muy bien. Nos pregunta también la doctora Covarrubias, ¿los datos encontrados guardan alguna relación con el nivel educativo y la edad? Maestra Saribel. Sí. Ah, Bueno, aquí algo importante es como señalar que las investigaciones tienen muestras de entre los 19 y los 23 años, los más o menos 17 y 23 años. Entonces, ahí estamos en un periodo de adolescencia y la investigación que yo estoy pretendiendo es en mujeres jóvenes, es decir, más allá de los 23 años. Bueno, ese es una primera señalamiento que me parece importante. No, en cuanto a los artículos que revisamos, tampoco hay una diferencia por edad para el factor de riesgo de vivir la violencia en la pareja, para el factor de percepción de la soledad, sí. En percepción de la soledad, las mujeres mayores de 49 años son más tendientes a percibir la soledad y las mujeres adolescentes. Las mujeres adolescentes y las mujeres más que los hombres, ¿no? En cuanto a edad, pues solo eso. En el tema de conflicto decisional, el nivel de escolaridad sí influye en el conflicto decisional. Eso puede obedecer al acceso a la información. A mayor escolaridad puede ser que tengamos más acceso o más curiosidad por la información y entonces en conflicto decisional sí hay una relación entre edad y conflicto decisional. Pues no sé si con eso respondo la pregunta. perfecto, sí, muy bien. Una pregunta más. Dice, ¿es significativo que el 49% de las mujeres no soporten la soledad? ¿Ha identificado alguna causa de este fenómeno? Bueno, pues en realidad me parece que a lo largo de la investigación vamos identificando, aunque no se precisan esos elementos que abonan a la percepción de la soledad, sí vamos identificando cómo hay una construcción identitaria de la mujer en relación con una pareja y que cuando no existe esa pareja, pues evidentemente eso incrementa la percepción de soledad que tiene. Entonces, pues las creencias respecto al éxito amoroso, respecto al amor romántico, son elementos que van a incrementar la percepción de la soledad. Mi hipótesis dice, aunque esta investigación no lo concluye, y justamente mi investigación de doctorado tiene por objetivo encontrar esas explicaciones, mi hipótesis es que las mujeres, después de los 23 años que establecemos relaciones de pareja, somos más tendientes a establecerlas para llegar al matrimonio, porque efectivamente tenemos introyectada la idea del matrimonio. Y yo lo veo en la consulta terapéutica, en donde para las mujeres es muy importante permanecer en una relación, porque pues eso, el temor a ya no encontrar pareja, y entonces dicen, es que si lo dejo y luego ya no encuentro pareja, y entre más grandes son, es decir, 35, 36, 40, más percepción de soledad tienen y más temor a la soledad en un futuro. Es decir, si a los 36 años dejo mi relación, luego, ¿cuánto tiempo tengo para conocer a una persona y para poder llegar a casarme y etcétera? Y entonces, lo ven casi como una condena. Entonces, pues insisto, aunque estas investigaciones que son lo que me permitieron justificar la investigación no afirman estos elementos, pues esa es justamente mi hipótesis y justamente la idea es concluir la investigación para entender si sí son esos elementos los que están incrementando la percepción de soledad y luego si esa percepción de soledad hace que las mujeres tengamos la mayor tendencia a permanecer en relaciones en las que vivimos la violencia. Muy bien, muchas gracias, maestra. En Facebook nos preguntan, doctor, usted como experto, ¿qué tanto cree en la frase se enseña con el ejemplo?
y hacen referencia aquí en tanto en un sentido positivo o negativo. Tengo profesores que me dicen que cumpla y ellos no cumplen, que sea respetuoso y ellos no son respetuosos. ¿Qué opina al respecto? Totalmente de acuerdo. Como ya lo señalé en algún momento, el mejor docente, hombre, mujer, es aquel que genuinamente se interesa por enseñar. Y para genuinamente saber enseñar se necesita tener los conocimientos que vas a transmitir, aprender técnicas didácticas y tener conciencia de la enorme responsabilidad de que somos, porque yo también soy docente, somos modelos morales y somos guías intelectuales. Cuando tomamos esa conciencia, pues podemos ver que no todo mundo de los docentes asciende a esta categoría. Desafortunadamente, si somos autocríticos, podemos ver profesores abusivos con sus alumnos. Podemos ver que el profesor es más exigente con el alumno que consigo mismo. Les exige puntualidad, pero a veces no son puntuales. Les exige análisis de contenidos o obtener más información y pues muchos de nosotros somos superficiales en lo que conocemos y lo que impartimos como contenido de una clase. Sí, eh, es cierto, se enseña con el ejemplo, además de que se enseña con las clases. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí para usted y dice, ¿cómo desarrollar en los escolares los principios de autorregulación afectiva, tomando en consideración que muchos docentes carecen de este proceso y no están del todo dispuestos a capacitarse por la cantidad de trabajo cotidiano? Eh, Bien, nosotros, tanto Eloísa como yo, en la escritura de estos libros y la experiencia profesional. Eloísa trabaja en una secundaria desde hace muchos años y yo trabajo para la universidad, en la UNAM, también de hace muchísimos, muchísimos años. Y lo que vemos es que muchos de nosotros, desde el seno materno, desde los estilos de crianza, no tuvimos una enseñanza positiva y amplia sobre la regulación de emociones y de afectos. De tal manera que vamos creciendo como adolescentes y después como adultos con carencias afectivas, con vicios emocionales y tenemos que a veces hacemos berrinche en una clase o a veces la emprendemos vengativamente contra algún alumno. Desarrollamos preferencias por algún tipo de alumno o alumna o grupitos de alumnos. Este, o sea, sí hay eh, bastantes vicios que desde nuestro punto de vista se corrigen si entramos a un análisis, eh, un análisis crítico, prospectivo, productivo de qué son nuestras emociones, cuáles son las positivas, cómo las manejamos bien y cuáles son aquellas que tenemos en error, en deficiencia y tendríamos que desarrollarlas como una habilidad y un conocimiento positivo. Eh, hay, por ejemplo, hay docentes con envidias profesionales, envidias del físico, envidia de los puestos, envidia de los sueldos, envidia de las posiciones o de las habilidades y muchas veces no se manejan de la mejor manera. Una envidia que se convierte en una motivación es una inspiración para aprender y superarnos, pero una envidia manejada negativamente es destructiva para el que tiene la envidia y para quien es sujeto de envidia. En síntesis, envidiar es querer ser o querer tener lo que otro es o tiene.
pero sin todo el trabajo que implica para conseguirlo. Sí, necesitamos los docentes reeducarnos a nivel emocional, a nivel afectivo, al igual que los alumnos necesitan aprender inteligencia emocional y regulación afectiva. Es un trabajo. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vamos a las preguntas de la transmisión de Facebook y nos dicen, doctora, maestra Orozco, perdón, conozco mujeres exitosas que pueden dirigir una empresa, pueden dirigir, bueno, pueden vivir solas, son exitosas en todos los sentidos, pero son extremadamente dependientes de sus relaciones. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a estas mujeres para que sean o reconozcan realmente lo que son? ¿El único camino es ir a terapia? Bueno, no puedo contestar con toda precisión esa pregunta porque me parece que mi investigación todavía está un poco verde. Sin embargo, a partir de la experiencia personal y profesional y a partir de algunas de las inferencias que ya puedo ir haciendo con las investigaciones documentales, etcétera, me parece que, bueno, sí, la psicoterapia puede ayudar en mucho, porque en la psicoterapia vamos a trabajar justamente la percepción de la soledad, porque al final del día la percepción de soledad negativa es una interpretación de las situaciones. Entonces, trabajar esa interpretación, esas creencias, ayuda mucho a disminuir esa percepción. Pero también me parece que vivimos en un mundo en el que necesitamos construir comunidad y que las mujeres tenemos eh, la posibilidad de hacerlo y de aprender que esa construcción de comunidad nos permite justamente disminuir la percepción de soledad y ser menos dependientes de una relación de pareja. Y definitivamente, pues cuando hablamos de una investigación de este tipo necesitamos abordarlo desde una perspectiva de género. Y desde la perspectiva de género, entonces entendemos que hay una construcción de la feminidad que tiene pues ciertos mandatos que nos hacen entonces ser más dependientes de las parejas, pero no es que la mujer por sí misma y por naturaleza sea dependiente de una pareja, sino que hay una construcción social que nos está llevando a esas interpretaciones y que entonces otra de las recomendaciones sería justamente empezar a cuestionarnos esas creencias en las que requerimos pues eso, tener una foto pues ahí con la pareja. Esta creencia de que valemos si tenemos una pareja, pues es una creencia heredada, ¿no? Es heredada y no nos hemos dado cuenta que estamos en una época distinta, en donde antes pues sí dependíamos de la pareja por un tema económico, por un tema social incluso, porque durante la Revolución Francesa las mujeres éramos propiedad de los hombres, ¿no? Y si no éramos propiedad de un hombre, entonces no teníamos absolutamente ninguna protección, ni siquiera legal. Entonces, esa idea de que dependemos de un hombre viene de hechos históricos, que hoy ya no son actuales, afortunadamente, y gracias a las luchas, pero que entonces como mujeres todavía nos falta esa deconstrucción. Entonces, esos serían los tres elementos que pienso yo que pudiéramos recomendar a una mujer que vive en una situación de dependencia de una relación de pareja, a pesar de ser toda la exitosa que sea en otros ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy importante todos estos aspectos. Nos piden también, maestra, si se puede clarificar un poco, nos dicen, el constructo conflicto decisional. Si se puede explicar un poco más en qué consiste. Sí, el conflicto decisional emerge cuando tenemos dos posibilidades de camino que valoramos de igual forma. Ese es el conflicto decisional. Kurt Lewin, por ejemplo, lo hablaba como atracción-atracción o repulsión-repulsión. Es decir, dos caminos que me son igualmente atractivos o dos caminos que me son igualmente pues, negativos o los rechazo. Ahí se da el conflicto, porque entonces no sé hacia dónde tomar la decisión. Cuando hablamos de una relación de pareja en la que vivimos violencia, hay un conflicto, pudiera ser atracción-atracción, en donde estar con la pareja, cumplir el mandato del éxito amoroso,
avanzar hacia una relación de matrimonio que además me permita tener una familia, pues es atractivo. Versus avanzar hacia un proyecto de vida, al menos temporalmente, quizás sola, en donde pueda apostar por otros proyectos como el profesional, el económico, el familiar, el de amistades, ambos pudieran resultar atractivos. Y entonces ahí surge el conflicto decisional. Me quedo o me voy, ¿no? Sin embargo, bueno, el conflicto decisional, de la manera en la que lo intento abordar, emerge con el modelo de Ottawa. Y el modelo de Ottawa surge en un ámbito médico, y en el ámbito médico habla de los pacientes que están sobre todo en enfermedades terminales y que tienen la opción de un tratamiento, pero que el tratamiento implica pues efectos secundarios, por ejemplo, una quimioterapia. Entonces, cuando una persona tiene un cáncer y es candidato a una quimioterapia, pues ahí hay valores encontrados que justamente hacen que emerja ese conflicto decisional. Y entonces se observa que hay elementos que influyen en que ese conflicto permanezca y entonces la persona no tome la decisión de si quiere o no quiere el tratamiento. Y entre los elementos que surgen es, por ejemplo, la falta de información. Cuando no sabemos qué es lo que sigue, pues eso incrementa el conflicto. Cuando no tenemos el apoyo, es decir, está bien, si vas a tomar el tratamiento, yo estoy aquí, vamos a estar aquí contigo, etcétera, pues eso aumenta el conflicto decisional. Entonces, hay algunos elementos que inciden en ese conflicto. Yo lo que estoy haciendo es llevar ese concepto del modelo de Ottawa a la investigación con las mujeres, a ver si las mujeres cuando están en una relación de noviazgo en la que viven violencia tienen suficiente información para poder decidir si irse o quedarse, si tienen el suficiente apoyo, etcétera, una serie de variables que se involucran ahí. Pero ese es el conflicto. Perfecto. Muchas gracias. Creo que ahora sí quedó como más claro. Muy bien. Tenemos una penúltima pregunta, doctor. Dice, según todas las investigaciones que usted ha realizado, ¿qué características debería tener un profesor? Y si estas características son las mismas desde los primeros niveles hasta niveles superiores. Bien, las características corresponden más bien a una estructura de personalidad sana. Y eso significa que establecer relaciones de empatía con niños de kinder es igualmente importante que establecerlo con alumnos de primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Establecer relaciones de respeto con niños pequeñitos, desde el maternal hasta el posgrado, es igualmente importante. Igualmente importante es que el profesor, profesora, genuinamente quieran enseñar, porque pues aquí lo ideal sería que el profesor tuviera, ya no podemos decir esa vocación, sino más bien ese compromiso de ser un guía moral y académico. Entonces, yo denomino a esta personalidad una personalidad nutricia, aquel que alimenta con lo que enseña y con lo que enseña, muestra como modelo. Entonces, esas son las características y sí, son igualmente importantes desde los que se ocupan de los pequeños del kinder hasta el posgrado. Muy bien. Súper importante y muy claro, así como muy, muy directo. Muchas gracias. Y finalizamos con una pregunta también para usted. Doctor, dice, ¿por qué los profesores enseñan lo que ellos quieren y lo que ellos saben y no lo que necesitamos los estudiantes? Bueno, aquí tenemos varios factores que tomar en cuenta. Los profesores atendemos a programas. Todos los profesores de primaria saben que no se pueden mover de su programa y de los libros y de la programación que les revisan sus directivos y la inspección. Eso lo sabemos. También sabemos que en otros niveles tenemos programas
con referencias a actividades académicas programadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el estilo. La diferencia son los recursos y las estrategias que cada uno de nosotros elabora. Tenemos justamente que las matemáticas, por ejemplo, desde la primaria, se pueden enseñar repitiendo las tablas. Yo me acuerdo el sonsonete, que era la cancioncita de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así te ibas hasta con la del 10, ¿sí? Pero en otros momentos, esas matemáticas se aprendieron con ritmo, se aprendieron sobre situaciones prácticas. Lo mismo a escribir y a leer. Hay escuelas que han demostrado que crear un periódico mural, un panfleto para comunicar las noticias del salón o de la comunidad, eran excelentes motivadores para que los niños aprendieran a ilustrar, a escribir, a corregir su dicción, a corregir la ortografía. Las escuelas activas están fundamentadas en eso. En ya los estilos de preparatoria, universidad, es innegable que tenemos una tendencia, porque existimos tres tipos, desde mi perspectiva, tres tipos de docentes. Los que enseñamos repitiendo lo que leemos y que otros han hecho. Segundo nivel, los que enseñamos con lo que hemos leído y lo que hemos hecho profesionalmente. Entonces hablamos de lo que hemos leído y también de nuestra práctica profesional. Y creo yo que es más completo. Y hay otro tipo de profesionistas, de profesores, que enseñamos con lo que hemos leído, con lo que hemos escrito y con lo que hemos hecho profesionalmente. Y aquí le agregué el escribir. Los que hemos escrito artículos, los que hemos escrito libros, los que nos hemos dedicado a analizar realidades, los compartimos. Entonces, ahí la intención es volver más rica, más amplia la experiencia educativa, compartiendo lo que se sabe, lo que se aprendió y se sabe de la práctica profesional y de lo que se ha hecho en investigaciones o en creatividad profesional. Muy bien, muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos también varios comentarios felicitándolos a ambos. A la maestra Saribel nos dicen que muy claro y un tema muy, muy interesante y que esperan leer después las publicaciones de esta investigación. Doctor, muy claro, se tiene que enseñar con el corazón, sin no meterse al ruedo. Y nos dice aquí la doctora Luz del Lourdes que, bueno, se tuvo que ausentar, pero quiere felicitarlos a ambos por el tema tan interesante y también expuesto, ¿sí? Entonces yo también les agradezco a ambos. Me gustaría ahora compartir con todos ustedes antes de irnos permítanme ver dónde está. Nuestro póster del Congreso de nuestro próximo Congreso del Consejo Mexicano de Psicología para que todos ustedes puedan tener las fechas, apartar las fechas y que nos puedan acompañar. Entonces, nuestro sexto Congreso Internacional de Psicología del Consejo Mexicano de Psicología va a ser del 22 al 25 de abril del 26. En Zapopan, Jalisco, tenemos la sede de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a tener conferencias, trabajos libres, presentación de libros, carteles, talleres y eventos culturales. Entonces, aquí en nuestra página pueden ustedes consultar la convocatoria y los esperamos con mucho gusto en nuestro evento. Ya para finalizar, Lucy Zúñiga nos dice felicidades colegas, una charla muy amena y con una temática muy importante. Para finalizar, le voy a pasar la palabra a Isaac. Isaac, ¿nos escuchas? Para
que por favor nos dé el cierre del evento. Adelante, Isaac, por favor. Hola, doctora Mari. Pues la verdad agradecer a todos a los participantes, por sus, la verdad, muy interesantes temas. Eh, Uno de, inclusive, ya que me voy a piratear el video de Facebook, porque sí, justamente, inclusive desde los títulos, bastante interesante. Ya me vi pirateándome, para un evento que tengo en Tabasco, la parte de la participación de la doctora, y para un evento que tengo acá en la Guagro, la parte de la participación del doctor José. Así que me acaban de facilitar un buen la chamba. Muchísimas gracias. Y la verdad es que a toda la gente que nos estuvo acompañando desde Facebook, desde acá, desde el Zoom, a toda la gente que está visitando nuestras redes sociales, invitarlos a que participen de este 6º Congreso Internacional, donde veremos más charlas sobre este tipo de situaciones, veremos talleres, tendremos presentaciones del libro, muy interesantes, y con unos participantes no solamente de aquí del interior del país, sino también del extranjero, ¿vale? Entonces, muchas gracias, doctora Marisela, por organizar este tipo de eventos, por hacerlos, la verdad, geniales, muy dinámicos. Ahí estuve queriendo participar, pero híjole, medio complicadito en la carretera. Pues muchísimas gracias, y pues siendo las 7 de la noche, o las 19 horas con 29 minutos, pues cerramos la participación y esta mesa, ¿verdad? Esta participación de esta mesa de trabajo. Es que es intervenciones psicológicas en víctimas y agresores de violencia en relaciones escolares y amorosas. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos veremos en la siguiente. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Saribel, doctor Gómez. Muchísimas gracias por su excelente exposición y gracias a nuestros acompañantes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.